Bienvenidos a esta nueva sesión. Esta nueva sesión es la continuación del tema de programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Ya es la última sesión de objetos. En ella vamos a ver básicamente la notación anónima de los objetos, que es una nueva sintaxis que tiene JavaScript para definir objetos y bueno, lo que se deriva de ello, ¿de acuerdo? Que es ciertamente importante porque con la notación anónima podemos crear o creamos los JSONs, ¿de acuerdo? Poquito a poquito lo vamos a ver todo. Vale, pues doy paso a la presentación, la hago pequeña. Vale. Pues vamos a centrarnos. Veníamos de trabajar o de estudiar o de presentar la programación orientada a objetos y su sintaxis, ¿de acuerdo? No os venía nada de nuevo porque ya conocíais la sintaxis de Java, ya sabíais o conocíais otros lenguajes de programación y la sintaxis o la creación de objetos era muy similar a Java, ¿de acuerdo? Ya conocéis Java, entonces era muy similar. Era clase, new class, ¿de acuerdo? Pues bien, anteriormente de estudiar la programación orientada a objetos, en el tema de programación imperativa y funcional, vimos que las funciones se podían definir anónimamente, que es lo que os señalo aquí en este ejemplo, que es el ejemplo que dimos en su día, ¿de acuerdo? Aquí la función no tiene un nombre, ¿de acuerdo? Ya sabíais que esto era por si un trozo de código o si un trozo de código se tenía que ejecutar una sola vez, pues no hacía falta escribir el nombre de la función, ¿vale? Pues de la misma forma que podemos definir funciones anónimas, es decir, secciones de código sin nombre, pues también podemos definir objetos anónimamente, que es este parágrafo que os enseño aquí, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se define un objeto anónimo? Pues es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿vale? Es este ejemplo de aquí, ¿vale? Ya vimos la sintaxis, digamos, ordinaria, cómo podíamos construir objetos o cómo podíamos definir clases y objetos con la sintaxis ordinaria, que era a través de la palabra reservada class, y bueno, eso es la sintaxis constructiva, ¿de acuerdo? Es este ejemplo que os pongo aquí, que es el ejemplo que ya vimos en el ejemplo de los coches, ¿de acuerdo? Que definíamos una clase coche e instanciamos unos ciertos objetos, ¿de acuerdo? Aquí definíamos la clase coche, perdón, aquí definíamos la clase coche y luego instanciamos mi coche, tu coche, su coche, ¿de acuerdo? De forma que la clase era la abstracción y el objeto era la concreción. ¿Vale? Eso es la sintaxis, digamos, clásica, es la sintaxis que se utiliza habitualmente, pero en JavaScript se puede definir un objeto de forma anónima o también llamado objeto declarativo, ¿vale? Y este es el ejemplo este que os muestro aquí, ¿de acuerdo? Si veis aquí, la clase coche, que aquí está simplificada, ¿vale? Porque no tiene métodos y porque solo tiene 4 atributos, pues nosotros definíamos la clase coche y luego definamos coche, la clase coche y luego hacíamos mi coche, ¿vale? Esto se puede hacer lo mismo, pero de forma más escueta, de forma anónima, sin tener que definir la clase coche. ¿Y cómo se hace? Pues de esta forma de aquí, con esta sintaxis de aquí. Si queréis, abrimos el editor y lo vemos, ¿vale? Copio la clase coche, ¿vale? A ver si puedo. Copio la clase coche y también voy a copiar ya directamente el objeto mi coche 2, ¿vale? A ver, vamos a ir a ver si se ve bien en el vídeo. Así creo, bueno, espera un poquito menos. Vale, sí, yo creo que se va a ver bien, ¿vale? Pues tengo un fichero de JavaScript, esta clase de aquí la comento primero y vamos a ver que es lo mismo definir anónimamente o definir constructivamente el objeto, ¿vale? Aquí tengo, bueno, lo que hemos comentado antes, aquí tenemos la clase coche, instanciamos el objeto y aquí en mi coche 2 tenemos un objeto y mostramos el objeto por el terminal, ¿vale? Este text2 está en desktop, pues voy al terminal y voy al escritorio, ¿vale? Si puedo. Desktop. Vale, y ahora si hago node y ejecuto mi fichero text, que se llama text.js,
¿vale? Vemos aquí que me ha creado el objeto coche, ¿vale? Pues esto que definamos con una clase y la instanciamos, pues lo vamos a definir lo mismo, pero anónimamente. Aquí, si os fijáis bien, esta sintaxis no tiene clase aquí, no tiene la palabra reservada clase, ¿de acuerdo? ¿Veis? Bueno, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo mismo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo mismo. ¿Vale? Hago esto grande, veis que tenemos el coche 1 y tenemos el coche 2, ¿vale? Realmente el coche 1 y el coche 2 es lo mismo, tienen los mismos valores y es exactamente lo mismo. Lo único que no tiene la clase coche, ¿vale? No existe la clase coche, se pasa directamente al objeto, ¿vale? Esta es la forma que tenemos para definir objetos de forma declarativa o anónima, ¿de acuerdo? Bueno, es una sintaxis que sirve lo mismo, lo que pasa es que es más escueta, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora que ya sabemos definir objetos anónimos, lo que podemos hacer es definir varios objetos anónimos. Yo no sé si os acordáis, pero en su día en el apartado, cuando vimos la programación, bueno, aquí está, cuando vimos lo de los coches, creamos mi coche, tu coche, su coche, etcétera. Creamos una serie de coches y los introducíamos en un array, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Si copio esto, lo pego en el editor y... Vale. Y si veis aquí, pues tengo una serie de objetos definidos anónimamente, es decir, sin clase, pero son coches, ¿vale? Tengo aquí el Mini, el Peugeot, el Volkswagen, los mismos coches que vimos la sesión anterior, pues los tenemos aquí definidos, pero sin la palabra class, ¿vale? Anónimamente. Esos coches, lo que podemos hacer es coger y crear el concesionario, que era un array de coches. ¿De acuerdo? Pues aquí es lo que estamos haciendo. Definimos un array, sabemos que el array es así porque tiene los cloudators y estamos introduciendo nuestros coches, ¿vale? De forma que cuando printemos el concesionario, es decir, el array, nos tiene que salir toda la serie de coches, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacerlo aquí. Mi for no está definido porque me lo ha cargado. Guardo, ejecuto, ¿vale? Y guardo, ejecuto y... Vale, si veis aquí, hago esto grande, el terminal grande. Si veis aquí, tenéis el array del concesionario con todos los coches dentro, ¿de acuerdo? Sin haber tenido que definir una clase y luego instanciar la clase 5 veces o 4 veces que hay aquí 4 coches, ¿vale? Pues es lo que os pone aquí el emoji. El emoji está pensando, dice, bueno, esta sintaxis quizá me suena. Quizá no, le suena, y a vosotros también os tendría que sonar porque el curso anterior la visteis. Esta sintaxis no deja de ser, como vemos aquí, el JSON, la sintaxis del JSON, ¿vale? JSON responde a las siglas de JavaScript Serial Object Notation, ¿de acuerdo? Entonces el JSON que utilizabais el año pasado, que visteis el año pasado para enviaros información o para codificar información, no deja de ser más sintaxis de JavaScript, no deja de ser más que la definición de objetos anónimos, ¿de acuerdo? Es lo que vemos aquí. Antes introducíamos el concesionario directamente cada coche, pero aquí ya lo hacemos directamente, sin tener que crear cada coche, ¿vale? Yo no sé si os acordáis de la sintaxis del JSON, pero el JSON no deja de ser más un array de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que vemos aquí, lo podemos ejecutar, pero esto nos será idéntico al código anterior, ¿vale? Vengo aquí, ejecuto y esto es idéntico, ¿de acuerdo? Está creando el objeto directamente con la sintaxis declarativa de JavaScript, es decir, está creando los objetos y los está añadiendo a un array directamente sin tener que crear las clases, ¿vale? Y esto, a partir de aquí, perdón, voy a señalarlo, de aquí, todo lo que veis aquí en este array definido es JSON, JSON. Es lo que se utiliza para, bueno, modelizar y para guardar información, es lo que se utiliza para enviar información, etcétera. Es el formato que se utiliza. Yo no sé cómo lo utilizasteis el año pasado, pero estoy seguro que lo utilizasteis para acceder a algún web service, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues continúo
Mm, vale, todo esto que hemos hablado aquí de palabra, pues lo tenéis aquí, para cuando tengáis que estudiar el examen, lo tenéis aquí escrito, ¿vale? Lo del tema del JSON, yo supongo que ya os acordáis del año pasado. El JSON no deja de ser nada más que un formato para transmitir información o para guardar información, ¿vale? JSON se está imponiendo hoy en día por encima del XML, ¿de acuerdo? Que también es un lenguaje que habéis estudiado. Vale, pues la normativa del JSON, que es lo que estudiasteis el año anterior, el curso anterior, pues la tenéis aquí, ¿vale? No es muy importante a nuestro nivel, yo supongo que ya la sabéis. Bueno, los arrays, de hecho, la sintaxis del JSON es la sintaxis del JavaScript, ¿vale? Los arrays se definen con cloudators, los objetos se especifican con llaves, como hemos visto ahora mismo. Bueno, y todo tiene que ir entre unas llaves, ¿vale? Las cadenas tienen que ir con comillas simples, esto también es importante. Bueno, esto es lo que estudiaste el año pasado, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a tener que analizar un ejemplo de JSON, ¿vale? Y vamos a tener que trabajar con un JSON, evidentemente. Vale, y esta diapositiva que os pongo aquí, que bueno, que el JSON no es hoy en día el estándar de facto para transmitir información a través de Internet, ¿de acuerdo? Antes era XML, pero XML está quedando en desuso y hoy en día JSON se está imponiendo, ¿vale? Es por eso que digo que os pongo aquí esta diapositiva diciendo que el JSON es la lengua franca de la informática hoy en día, ¿de acuerdo? Aunque sea JavaScript, aunque JSON sea sintaxis de JavaScript, todos los lenguajes de programación, Python, Java, C, cualquier lenguaje de programación moderno, y yo diría que absolutamente todos, tienen parsers, es decir, pueden trabajar con JSON, pueden trabajar con este tipo de formato, ¿vale? Por eso es tan importante. Bueno, continuando, nosotros podemos definir objetos anónimamente. Esos objetos no dejan de ser un JSON, ¿de acuerdo? Si los definimos anónimamente, son un JSON, es sintaxis JSON. Vale, pero para poder transformar esos objetos o ese formato JSON a JavaScript, lo que tenemos que hacer es utilizar un objeto que se llama JSON, que ya viene directamente, bueno, que es parte del núcleo de JavaScript, ¿de acuerdo? Están todos los navegadores y todos los intérpretes de JavaScript. Y este objeto tiene dos métodos, el parser y el stringify, ¿vale? ¿Para qué sirven? Bueno, el parser sirve para transformar un texto, por ejemplo, un texto que nos envían en formato JSON, lo podemos transformar en objetos de JavaScript, ¿vale? Y el stringify al contrario, con una serie de objetos que tenemos en nuestro programa, es decir, definidos los objetos ya sean declarativa o anónimamente, los podemos transformar a JSON, ¿vale? Para poderlos enviar por internet, etcétera. Es este ejemplo que vamos a ver ahora aquí, ¿vale? Ya sabéis que nosotros trabajamos con dos entornos, con el Node, que es un intérprete de JavaScript, y con el browser, con el navegador, con el Chrome o con el Firefox o con el que sea. ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos acceder y cómo podemos transformar un texto en JSON a objetos desde el Node y desde el browser, ¿vale? Bueno, sin caso vemos el del Node y el del browser, bueno, si nos da tiempo lo veremos también. El del Node, que es el entorno que tengo ahora trabajando aquí, pues es este, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo aquí? Pues bueno, aquí está, a ver, os lo voy a señalar. Aquí está definiendo un objeto que se llama request. Con este objeto no os lo tenéis que aprender, lo veremos más adelante, pero este objeto lo que está haciendo es nos va a permitir abrir una conexión en remoto, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo se utiliza este request? Pues es lo que vemos aquí. Primero lo define y luego lo llama, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo aquí? Vamos a analizarlo porque esto ya tenemos capacidad de entenderlo. Aquí está introduciendo el qué, options. ¿Options qué es? Si lo pensamos, options está definido entre claudatos. Option es un objeto anónimo, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo de lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Está haciendo un objeto, pero no lo está haciendo con una clase class, new option, etcétera, no, lo está haciendo anónimamente como lo hemos visto
en la teoría, ¿de acuerdo? Bueno, tiene unos parámetros, estos parámetros vienen en la definición de este objeto, ¿de acuerdo? Bueno, tiene un método y una URL, ¿vale? Ya podéis sospechar que la URL es el recurso donde va a ir a capturar, donde va a ir a leer el JSON, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Antes de continuar, lo que podemos hacer es cerciorarnos a ver si esto es verdad, si en esta URL de aquí hay algún JSON, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues a través del navegador, puedo abrirlo y, bueno, veréis que, no sé si se ve en el vídeo con claridad, pero podéis ver que, bueno, sí, ciertamente aquí hay un JSON, es decir, aquí nos está transmitiendo una información codificada en JSON, ¿vale? Que son motos. En este caso, pues tenemos una serie de objetos, un montón de objetos, y cada objeto es una moto. ¿Cómo sabemos que es un objeto? Pues bueno, está entre claudatos. Y si veis aquí seguramente esto no se ve en el vídeo, pero bueno, esto es un array ¿de qué? De motos. Aquí hay un montón de motos con una ID, una marca, un modelo, un año, una URL, etcétera. ¿Vale? Pues bien, lo que vamos a hacer aquí es ir a capturar esta URL, o sea, este fichero en remoto que tenemos y lo vamos a parsear. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Pues bueno, aquí también otra cosa que acabamos de decir en la teoría. ¿Vale? Aquí hay un objeto request que le pasa unas options. Las options es un objeto anónimo, ¿vale? Y luego le pasa otra cosa que ya también sabemos lo que es esto que os estoy señalando aquí. ¿Vale? Como segundo parámetro le está pasando el que una función o amigo anónima, ¿de acuerdo? Esta función anónima que es una función callback, ya las vimos en su día, ¿de acuerdo? Ya sabéis que una función callback es una función que se ejecuta al final de cuando se cuando se termina de hacer una acción, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a hacer este request de aquí es a ver si puedo señalar. Lo que va a hacer este request de aquí, es ir a buscar esta URL y cuando termine nos va a ejecutar la función anónima que hemos señalado, que es esta de aquí, función, ¿vale? Entonces, bueno, esta función tiene unos parámetros de entrada y esta función al final lo que va a hacer es retornar dentro de body un texto y ese texto va a ser la respuesta del JSON, ¿vale? Pero, importante, ese JSON, ese JSON, lo tenemos que parsear, ¿vale? Porque es texto, entonces tenemos que transformarlo en arrays, ¿vale? Pues podremos ejecutar esto a ver si nos funciona, ¿vale? Bueno, no sé si hace falta, bueno, primero línea por línea, ¿vale? Vamos a ir línea por línea para ver qué hace la función esta anónima. Primero mira si hay un error, pues lanza una excepción. Luego, ¿qué está haciendo? Nos va a imprimir el tipo de la variable body, ¿vale? Luego la va a transformar en arrays, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos visto que aquí había un array, ¿vale? Entonces lo va a coger y lo va a transformar, ¿vale? Seguidamente, ¿qué va a hacer? Seguidamente, el array nos lo va a imprimir, ¿vale? Y luego seguramente nos imprimirá la marca de la primera moto, ¿vale? Bueno, a ver si nos sale. Me guardo, ejecuto, que es text.js. Oh, no. ¿Por qué no nos está saliendo? Porque tenemos que instalar la dependencia request, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos? Esto también lo vimos con el npm, node package management, install y ahora el request, ¿vale? Ejecutamos y ahora nos tendría que instalar el request. Nos lo instalará en la misma carpeta donde tengamos el fichero text, ¿vale? Muy bien, pues ahora lo volvemos a ejecutar, node text. ¿De acuerdo? ¿Qué está haciendo? Bueno, pues si veis, primero nos está haciendo un console log del tipus de body. ¿Qué es lo que está recibiendo? Texto. ¿De acuerdo? Luego, con el método parser del objeto JSON, que es este de aquí que os señalo, está transformando ese texto a un array de objetos, ¿vale? Cuando tenemos ya ese array de objetos, nosotros con el JavaScript ya podemos acceder a ese array, podemos manipular, podemos acceder a los atributos, etcétera. Que es lo que estamos haciendo en el tercer log. Estamos yendo a la primera moto
y le estamos cogiendo la marca y nos dice que es una Ducati. ¿Vale? Bueno, vamos a cerciorarnos a ver si en la segunda moto, que es una 2, esta de aquí había una Ducati. Ciertamente había una Ducati. ¿Vale? Bueno, ya veis un poco cómo funciona, bueno, cómo se pueden definir los objetos y luego definiendo los objetos anónimamente se pueden pasar a un TXT, es decir, a un texto, que es este de aquí, el body, a un texto y ese texto se puede enviar, se puede transformar, bueno, transformarlo, se puede enviar remotamente y luego cuando lo tienes en local lo puedes transformar a objetos de JavaScript, ¿vale? Y luego los objetos o el array lo puedes acceder y manipular ordinariamente. Vale, pues con esto, en principio, yo daría por terminado el tema de los... bueno, tenéis el ejemplo del navegador, ¿de acuerdo? Que este os ayudará, os será muy útil a la hora de hacer las prácticas, que ahora os las presentaré. Y luego, bueno, sí, una tercera, que es, aquí estamos ilustrando el método parse y aquí el stringfile, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí lo que está haciendo, lo podéis ejecutar en vuestro ordenador, ¿vale? Aquí lo que está haciendo es definiendo un objeto anónimo y luego transformarlo a TXT, ¿vale? Esto si lo ejecutáis, aquí os tendrá que salir primero es un tipo objeto y luego es un tipo texto, ¿vale? Ese texto ya más adelante, pero más adelante ese texto se puede enviar por internet, etcétera. El objeto directamente no se puede enviar, pero el texto sí. ¿Vale? Y con esto yo doy por terminada el tema de los objetos, ¿vale? Tenemos, antes de terminar, sí, antes de terminar y hacer el examen, lo que tenemos que hacer es dos prácticas, ¿vale? La primera práctica es muy sencilla y la segunda es un poco más compleja, ¿vale? Pero es, es la continuidad, ¿vale? Primero hay un primer ejercicio muy fácil y luego hay un segundo ejercicio que es la continuidad del primero. ¿Vale? ¿De qué se trata? Pues bien, se trata de, en vez de ir a buscar un ejemplo remoto, este es un ejemplo de JSON remoto ad hoc, es decir, hecho por mí, bueno, lo que vamos a hacer es ir a buscar un recurso real, ¿de acuerdo? Es un recurso del Ayuntamiento de Barcelona que nos informa a través de un JSON del Bizing, ¿vale? El Bizing, el Bizing, para si no lo sabéis, es el servicio que da el Ayuntamiento de Barcelona para poder alquilar bicicletas, ¿de acuerdo? Son esas bicicletas que están por la calle, ¿vale? Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona pues, ofrece un JSON, ofrece un servicio, un web service público que permite conocer cómo está la red de bicicletas, cómo están las estaciones de bicicletas, ¿de acuerdo? ¿Dónde se puede ver eso? Pues bueno, el Ayuntamiento de Barcelona está adherido a una asociación bueno, que se llama Open Data y que publica un montón de información pública y lo publica a través de Internet, a través de web service, ¿vale? La mayoría de las veces lo hace en JSON, pero también lo puede hacer con XML, etcétera, ¿de acuerdo? Yo os he puesto aquí, a ver, os he puesto aquí un recurso de cómo está, bueno, un recurso del Bizing, ¿vale? A ver si nos funciona. Un recurso del Bizing, ¿vale? Lo que está haciendo aquí, lo que hace esto es ofrecernos un web service que nos responde con JSON y ese JSON lo que modeliza o lo que nos está informando es la ocupación de las estaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué hay aquí? Pues bueno, hay un JSON con una serie de objetos y esos objetos pues son las estaciones, ¿vale? Y nos dice pues la capacidad de la estación, ¿vale? Los slots que tiene, es decir, las bicis que se pueden guardar, no sé, la calle donde está, la latitud, la longitud, es decir, las coordenadas, etcétera, ¿vale? ¿En qué consiste el ejercicio? Pues, o la práctica, que la tendréis en el Classroom, pues primero que todo en acceder a este JSON, estudiarlo, ver lo que hay, bueno, informarse de lo que es cada campo y hacer un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? Primero lo que tenéis que hacer, bueno, os lo tengo aquí comentado, primero lo que tenéis que hacer es ir a acceder a este JSON, ¿de acuerdo? Este JSON lo tenéis que mostrar por
por línea de consolas, ¿de acuerdo? De la misma forma que hemos hecho aquí con el ejemplo este, ¿de acuerdo? Lo tenéis que mostrar aquí, lo tenéis que mostrar con una tabla, ya sabéis cómo hacerlo porque eso ya lo vimos, ¿vale? Una vez tengáis conseguido esto, lo que tenemos que hacer es, pues, el ejemplo este que no hemos hecho, que es a través del browser, ¿vale? No lo tenéis que hacer que os muestre la información del JSON a través de la línea de comandas del terminal, sino que lo tenéis que hacer en una página web, ¿vale? Este ejemplo es como ir a recuperar un JSON remotamente, ¿de acuerdo? En vez de ir a buscar el motos, pues tenéis que ir a buscar el bici, ¿vale? Y luego también lo que os pido es que recuperéis de todas las estaciones cada longitud y latitud, es decir, las coordenadas, que aquí las tenéis, longitud y latitud de cada estación, y las categoricéis, es decir, las pintéis de color rojo, amarillo o verde según el número de slots que tengan libres, ¿de acuerdo? Que es esto de aquí. Y luego pues lo proyectáis en un mapa. ¿Cómo lo podéis hacer para proyectar en un mapa? Pues bueno, tenéis que ir a un recurso que se llama, o a una biblioteca que se llama Leaflet. Esta biblioteca lo que nos permite es mostrar en páginas web pues mapas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata la práctica? Primero de ir a recuperar el JSON y luego transformar ese JSON para recuperar las coordenadas de cada slot, de cada estación del bici y finalmente coger eso, que lo tendréis que poner en un array y proyectarlo en un mapa, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podéis proyectar? Pues bueno, con el Leaflet hay un montón de información, yo os doy el recurso este y lo que tenéis que hacer es leer la documentación. Aquí hay los ejemplos, el tutorial es el más simple y bueno, ya veréis que hay ejemplos, por ejemplo, este de poner puntos, pues es lo que tenéis que hacer, poner points, que se llaman puntos de interés, ¿vale? Y también tenéis que transformar esos puntos, ¿de acuerdo? Tenéis que pintar un punto, si hay 5 slots desocupados, pues lo tenéis que pintar de color verde, si no de color rojo, etcétera, ¿vale? Este ejercicio pues tendremos como 2 sesiones para hacerlo, es decir, 2 semanas, etcétera, una semana y media, bueno, ya veremos cómo adelantamos, ¿vale? Lo tendréis en el Classroom y bueno, iremos viendo. Bueno, sí, las dudas, ¿de acuerdo? Dudas que pueden surgir de esta clase, ¿vale? Hay algunos compañeros que me han preguntado sobre el Leaflet, por ejemplo, que qué significaba la L, ¿vale? Porque todos habéis empezado a hacer la práctica, a ver, lo hago grande que se vea en el vídeo. Todos habéis empezado a hacer la práctica y no comprendíamos esto, ¿de acuerdo? La L, ¿qué era? ¿De acuerdo? Porque en el ejemplo de que os da, a ver, aquí, sí, example, en el ejemplo que os da, si la abrimos, vemos aquí la L y la L que no sabíamos lo que era. Vale, la L es un objeto, bueno, a ver, lo voy a señalar. La L es un objeto, ¿de acuerdo? Es un objeto que se llama layer, lo que pasa es que para ahorrarse el tener que escribir layer, pues le pone L, ¿de acuerdo? Esta L, muchos me han preguntado, ¿pero esta L de dónde sale? Porque esta L yo no la defino, yo no hago new layer. No, ciertamente, tú no hacéis new layer. Esta L es un objeto estático que os lo crea cuando importáis el script del Leaflet, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Cuando vosotros evidentemente no habéis entrado a ver el código de aquí, pero en este código hay un new object que se llama L, que es un new layer, y en ese layer es el que vosotros parametrizáis, ¿de acuerdo? Que aquí le está introduciendo, pues bueno, el recurso del Maxbox, que es el layer, es el mapa, ¿de acuerdo? Esa es una de las dudas que me habéis comentado. Y otra duda que habéis tenido muchos es que habéis empezado a hacer la práctica directamente sin intentar entender o sin intentar comprender qué está haciendo cada ejemplo, ¿de acuerdo? Mucha gente ha empezado a hacer la práctica del mapa sin haberse estudiado mínimamente la teoría o solo habiendo escuchado la clase y ha empezado copiando esto copiando este código en el browser, es decir, en un archivo HTML, y esto no le ha funcionado. Y os pone, no funciona porque no existe el request, ¿vale?
¿Qué os está pasando? Pues bueno, que este es el ejemplo del Node.js, este es el ejemplo para trabajar a través del terminal, ¿vale? Este objeto o esta biblioteca o esta dependencia no la tiene el browser, ¿vale? El browser tiene esta que es equivalente, que hace lo mismo, el XML HTTP request, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no se llama request, se llama pues se llama XML HTTP request, ¿vale? Pero mucha gente ha empezado haciendo el ejercicio por esta parte de aquí, bien, y se ha salido, a ver si se, mucha gente ha empezado haciendo la primera parte, lo ha hecho con este código y luego he dicho, bueno, ya cuando me está funcionando en el terminal lo copio y lo pego a un HTML y me funcionará en el browser. No, no os funcionará porque no existe el request, ¿vale? Allí muchos estáis, bueno, me habéis hecho llegar alguna duda al respecto de eso, ¿vale? Y con esto yo doy cerrada la sesión. Nos vamos viendo en clase cuando vayamos haciendo la práctica, cuando vayamos avanzando con la práctica.